Dios me los bendiga nuevamente, hermanos. Vamos a continuar aquí en el capítulo 3 de Malaquías. Y el versículo 14 lo empezamos a tocar la semana antepasada. Y no terminamos. Queremos terminarlo en esta mañana y, si Dios permite, entrar en el versículo 15. Vamos a leer el 14, hacer un pequeño repaso, ya que pues la semana pasada hablamos del preterismo y se le olvida a uno las cosas. Y pues vamos a leer el versículo 14, gloria a Jesús, de Malaquías 3. Y dice: han dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Y la semana pasada que empezamos a exponer este versículo, empezamos a decir, gloria a Jesús, que el pueblo de Israel en tiempo de Malaquías, gloria a Jesús, ellos no estaban teniendo, obviamente, una buena relación con su Dios. Ellos, si usted ha estado en la clase, porque este principio no es de ahora, hemos estado viendo esto, de que ellos consideraban que Dios no estaba siendo justo con ellos. Ellos consideraban que los pueblos alrededor de ellos estaban mejor que ellos. Y eso es algo que vamos a estar hablando, y ya hemos hablado y vamos a seguir hablando. Pero esto es algo bien interesante, hermanos, porque hasta en el día de hoy, los cristianos tenemos esa mala costumbre de siempre, o la mayoría de las veces, pensar, hasta inclusive decir a las personas que no creen en Dios están mejor que nosotros. El pueblo de Israel en tiempos de Malaquías es lo que ellos en su mente, en su corazón tenían. Por eso, cuando el Señor le estaba diciendo, gloria a Jesús, que ellos estaban hablando palabras violentas, cuando estudiamos el versículo 3, dijimos que esa palabrita violenta significaba palabra dura, palabra grosera, palabra ofensiva. Cuando ellos estaban dirigiéndose así contra su Dios, era porque ellos consideraban que Dios no estaba siendo correcto con ellos. Y muchos de nosotros, a veces, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, decimos que Dios no está haciendo las cosas bien. Pues estas personas decían, gloria a Jesús, decían esto: por demás es servir a Dios. En otras palabras, ellos estaban diciendo que no vale la pena servirle a Dios. Y lo irónico, como tocamos hace 2 semanas atrás, y demostramos con algunos textos que tocamos, que lo irónico es de que ellos no le estaban sirviendo a Dios. Pero ellos estaban diciendo, por demás está servir a Dios, cuando ellos no lo estaban haciendo. Ellos estaban rompiendo las leyes de Dios a diestra y siniestra. Y su condición espiritual no estaba como Dios quería que estuviera, pero ellos estaban diciendo que no vale la pena servirle a Dios. Y luego dice que aprovecha que guardemos su ley. Y la semana antepasada tocamos varios textos que en el mismo libro de Malaquías, pero hermanos, nos demuestra que el Señor los estaba acusando a ellos de que ellos no estaban guardando su ley.
Hemos estudiado que traían sacrificios erróneos, habían animales que estaban mal, todo ellos no estaban cumpliendo con la ley de Dios. Entonces hacen esa pregunta: ¿ven? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley cuando ellos no estaban guardando su ley? Y la otra dice que andemos afligidos en su presencia. Y la semana pasada vemos con el concepto de estar afligido era cuando el pueblo se ponía de luto, cuando el pueblo se ponía a ayunar, cuando el pueblo se ponía a afligirse delante de Dios. Y probamos, usando la Biblia, que ellos no estaban haciendo eso. Y cuando lo hacían indebidamente, lo hacían erróneamente. Y el Señor los llamaba a capítulo. Tomamos el libro de Isaías en el capítulo 58, cuando nos habla del verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno, hermano? Y todo eso el Señor le estaba demostrando a través de su historia. Pero el pueblo, aún en tiempos de Malaquías, estaba diciendo que Dios no estaba siendo justo con ellos. Él no estaba actuando de una forma correcta con ellos. Y por eso es que Dios tiene que actuar, porque el pueblo, hermanos, está diciéndole al Señor, es como, póngalo en el sentido de que sus hijos, nuestros hijos, nos digan: no, es que a través de todos estos años usted no se ha portado bien conmigo, usted no ha actuado bien conmigo, mejor trata a la gente de afuera, a los hermanos, que a mí. ¿Cómo se ha de sentir? Especialmente las madres que por naturaleza han dado mucho más a sus hijos que los padres. Y que luego usted escucha a su hijo decirle: pues todos estos años, ¿qué has hecho por mí? ¿Qué has hecho por mí? ¿Ah? ¿Cómo no le ha de doler eso a una persona? Y estamos hablando de nosotros, los seres humanos, con faltas, con errores, con pecados. Ahora que le digamos eso a Dios, que le digamos a Dios: ¿de qué me ha valido servirte todos estos años? Y haciendo un paréntesis, hermanos, esa palabrita yo siempre he tenido problema para decirla. Yo he escuchado a los hermanos, y yo no estoy criticando eso, la Biblia lo demuestra. Pero yo decir que yo le sirvo a Dios, eso para mí es algo que yo no puedo decir. Hermana Pablo, ¿usted quería decir algo? Pues yo pienso que es como no valorar, ¿verdad?, el sacrificio, no valorar el tiempo, el trabajo, la dedicación que uno hace para los hijos. Amén. Y hay que admitir también que en los primeros años de la vida de nuestros hijos, esa es nuestra responsabilidad. Ellos no pidieron venir a este mundo, nosotros los traímos, y eso es nuestra responsabilidad, eso no hay la menor duda. Pero llega un tiempo en que ya no es nuestra responsabilidad, pero ahí sigue uno ayudando, soportando, aconsejando, proveyendo. Y luego, hermano, que le digan: pues, ¿qué has hecho? ¿De qué? ¿Dónde estás? Ahora te necesito. Y vuelvo y repito, si nosotros los seres humanos podemos decir eso y a nosotros escucharnos y dolernos, imagínense a Dios, que el pueblo de Israel, a través de su historia, hermanos, Dios había hecho tantas cosas con ellos, había sido tan paciente, tan misericordioso, y que ellos le dijeran: ¿de qué ha servido guardar tu ley? ¿De qué? ¿De qué ha servido? Y luego, y que andemos afligidos en tu presencia. Imagínense, hermanos, por eso el Señor llama
estas palabras violentas, palabras ofensivas, palabras duras que el pueblo estaba diciendo contra él. Contra él. Gloria a Jesús. Y es interesante, hermanos, que nosotros, el Señor sabe cómo y por qué estamos haciendo las cosas. A Él no lo podemos engañar. Él conoce nuestro pensar, nuestro sentir. Él lo conoce. A Dios no lo podemos engañar. Por eso cuando el pueblo le estaba diciendo que de qué aprovechaba que ellos guardaran su ley y que andaran afligidos en su presencia, Dios sabía, hermanos, la condición del pueblo. El pueblo no le va a poder engañar a él. Nosotros no podemos engañar a nosotros mismos. Podemos engañar a otros, pero jamás podríamos engañar a Dios. Estamos perdiendo el tiempo. Jamás podemos engañar a Dios. Y eso es lo que llama la atención. Que si fuera otro pueblo, se pudiera entender, pero era el pueblo de Israel. Aplicamos a nuestro día. Que si fueran otras personas que estuvieran diciendo eso, pero que lo dijera un cristiano, lo cual nosotros decimos, es lo que no podemos entender. Y si lo ponemos en nuestra vida personal, si fuera otra persona y no nuestros hijos los que nos dicen. Exactamente. ¿Se da cuenta, hermano? Ay, fuera diferente. Pero son nuestros hijos, somos los cristianos. Era el pueblo de Israel que estaba haciendo esto. Y no había ninguna justificación para ello. No la había. No la había. Y eso era lo tremendo de la situación. Que era su propio pueblo que lo estaba acusando. Lo estaba acusando de esto. Abra su Biblia conmigo en el libro de Job. Vamos a buscar algunos textos que hablan de este principio que estamos exponiendo aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 14. Job 21. Vamos al libro de Job, el capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 15. Para que usted vea, hermanos, que estas situaciones no son, estas situaciones del ser humano con Dios siempre han ocurrido. Escucha estas preguntas que hace el versículo 15. Job, capítulo 21, versículo 15. Es casi lo mismo que se está diciendo en Malaquías. Y de Job a Malaquías, miles de años, hermanos. Cuando estudiamos la cronología de la Biblia. Job 21, 15 dice, escuchen las dos preguntas. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? Bendito. ¿Escucharon esas dos preguntas? Esas dos preguntas son dos preguntas bastante pesadas que un cristiano la hiciera. Que una persona que dice creer en Dios las haga. Mira. Y lo irónico es el título que le da a Dios. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Bendito. ¿No cree que vale la pena servirle a alguien es todopoderoso? Pero, ¿quién es? ¿Quién es el Todopoderoso? Gloria a Jesús.
la otra, ¿de qué nos aprovecha que oremos a Él? Y la iglesia, hermano, estamos en una condición espiritual tan trágica que ya el orar para nosotros es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Lo consideramos una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones no han sido contestadas. Y como no han sido contestadas, nosotros consideramos que eso es una pérdida de tiempo. Y lo que no entendemos es que la oración no ha sido contestada es por la situación de la relación que tenemos con nuestro Dios. No porque no funciona el orar. Lo que no funciona es nuestra relación con Dios. Eso es lo que no funciona. Lo hemos explicado muchas veces. Nosotros tenemos hijos, nosotros fuimos hijos. Y su hijo viene y le pide algo. No estamos hablando de las cosas necesarias, lo básico de comer, de esas cosas que vamos a hacer, sea como sea, porque son nuestros hijos. O eran nuestros padres. Pero su hijo se ha portado mal. Le ha faltado a usted el respeto. Y luego viene y le dice: mami, ¿me das unos $20 para ir para el mall? Y usted rapidito agarra el dinero y se lo da. ¿Verdad que sí, hermano? No, usted no se lo va a dar. ¿Por qué? Por la actitud y la relación que usted ha tenido con él por esta situación. Exactamente. Pues así mismo es Dios. Así también Él. Tenemos que reaccionar. ¿Cómo Él va a contestar una oración que nosotros le estamos haciendo cuando nosotros no estamos bien con Él? Entonces, como estamos orando y pidiendo y anhelando y deseando y nada funciona, la conclusión que llegamos es: esto de orar, eso no funciona. Como dice la pregunta, esto de orar, dice, ¿de qué nos aprovecha que oremos a Él? ¿De qué nos aprovecha? Dice. ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el beneficio? Obviamente se dice así o se pregunta así uno. ¿Por qué? Porque no se está recibiendo nada a cambio. No se está recibiendo nada a cambio. Y pues habían pasado miles de años y la relación del pueblo de Israel con su Dios estaba no igual, estaba peor. No igual, estaba peor. Por eso ellos dicen: ¿de qué vale servirle a Dios? ¿De qué vale guardar su ley? ¿De qué vale estar afligido? ¿Por qué? Porque no se estaba recibiendo lo que se estaba esperando. Vamos ahí mismo en el libro de Job, no salga de ese libro. Vamos a leer el capítulo 34. Dando estos textos para demostrarle el principio que hay en otros pasajes, igual a lo que estamos leyendo. Job 34. Y vamos a leer el versículo 9. Job 34, versículo 9. Escucha cómo dice: porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. ¿Escucharon eso, hermanos? Ay, dice este cabezón, amigo de Job, que esto era lo que se estaba diciendo, que de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios.
Porque ese es uno de los dilemas que siempre hemos tenido cuando oramos. Queremos que orar es que Dios haga nuestra voluntad. No, orar es que la voluntad nuestra sea la misma a la voluntad de Dios. Entonces este personaje está diciendo que de nada le serviría al hombre el conformar su voluntad a Dios. No, lo cual eso es lo que Dios quiere. Que nuestra voluntad sea a la par de la voluntad de Él. Y esta persona está diciendo, de nada para eso, de nada sirve. Y pues no es así. Ahí mismo en el libro de Job, en el capítulo 35, Job 35. Y escuchen estas preguntas. Escuchen el texto, Job 35, hermanos, versículos 2 y 3. Escuchen cómo dice. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Bendito. ¿Escucharon eso, hermano? Ese es el ser humano. Cuando Dios no actúa como queremos que Él actúe. Y hasta el día de hoy, en el siglo XXI, seguimos pensando así. Que queremos que Dios actúe como nosotros queremos. Y cuando no sucede así, nos justificamos al decir, ¿qué me vale estar estudiándome y preparándome para venir a dar una clase aquí a esta gente que ni siquiera me están escuchando ni me están poniendo atención? Perdiendo mi tiempo cuando me pueda quedar en mi casa bien acostadito ahora con este frío viendo la televisión. ¿De qué me vale todo esto? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando las cosas no están sucediendo como nosotros queremos, pues empezamos a ponerles todo tipo de peros y justificarnos y hacer nuestro, como dice el gringo, nuestro party pooper. Nobody loves me. Todos están mal. Todos están mal, yo soy el que estoy bien. Todos están en contra de mí. Como decía el profeta, todos se fueron, Señor, yo soy el único que he quedado. Y el Señor tiene que decir, no te hagan estupideces, que hay 700 que yo tengo guardado para mí. Sí, así somos. ¿Entiendes? Así somos y nos atrevemos a decir estas cosas. Y lo más triste es con el conocimiento. Porque el pueblo de Israel era el pueblo que conocía al verdadero Dios. Los cristianos somos los que conocemos a Dios y nosotros actuamos de esa forma, haciendo este tipo de preguntas. Pues que llega la frustración, la depresión a nuestras vidas, que empezamos a pensar y a actuar mal, hermanos. Porque eso es lo que causa esa actitud. La depresión, la aflicción, el que las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Los problemas, las necesidades, las enfermedades, la familia, el hogar, todo eso nos trae todo ese tipo de situaciones a nuestras vidas, y luego nosotros hacemos este tipo de preguntas o comentarios que si lo empezamos a analizar, realmente diríamos, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero como dicen por ahí,
las palabras son como las flechas. ¿Saben qué es una flecha, verdad, hermanos? Las palabras son como las flechas. Después que usted la suelta, usted no la puede detener. ¿Sí? Ya usted lo dijo. No, usted se puede disculpar y puede así, pero ya lo dijo. Hermano, yo me sé otro dicho. Dice que el hombre es dueño de sus pensamientos y esclavo de sus palabras. Y usted puede decir y disculparse y todo, pero ahí se quedó de que usted dijo tal cosa. Ahí se quedó. Ya eso se quedó ahí grabado en el archivo de la mente. Eso ya no se puede volver hacia atrás. Imagínense eso, hermanos. Y eso es hablando del hombre. Que la persona que debía de agarrar estas palabras y restregárnoslas en la mano, dice, ¿qué fue lo que dijiste? No me acuerdo. ¿Qué cosa? Dios, que nos puede recriminar lo que nosotros dijimos, dice, no, ¿qué fue? No me acuerdo qué fue lo que dijiste. No sé, no tengo memoria de eso. ¿Por qué? Porque dice que nuestras iniquidades lo tiró a lo más profundo de la mar y no se acuerda de ellos. Dios, hermano. Pero nosotros, como somos mejores que Dios, sí nos acordamos de las cosas. Ahí está grabado. Ahí está grabado. Tú me dijiste tal día y tal hora. Porque no se nos olvida. Y especialmente cuando dijimos cosas ofensivas. ¿No que me habías perdonado? Sí, te perdoné, pero nunca se me va a olvidar lo que me dijiste. Oh, sorry. Así es el hombre, hermano. Así somos los seres humanos. ¿O no? Sí. Ni con el Alzheimer se me va a olvidar lo que me hiciste, malvado. Ay, Dios mío. Y a Dios ya se le olvidó. No sucedió para él. Increíble, ¿ah? Pero nosotros no podemos entender eso porque se nos hace muy difícil. Estos textos que vamos a tocar, y vamos a seguir dándoles otros, hermanos, nos demuestra algo que es antiguísimo. Porque acuérdense, cuando estudiamos la cronología de la Biblia, estos textos que le he dado del libro de Job, Job era contemporáneo de quién? ¿Quién se acuerda? Job era contemporáneo de quién? ¿De Adán? No tanto así. Tampoco. Job era contemporáneo de quién? De Matusalén. Job era contemporáneo de Abraham. O sea, tocamos que después del libro de Génesis viene el libro de Job. Ahora, ¿qué sucede? Si en tiempos de Job se estaba haciendo estas preguntas que los textos que acabamos de leer y son parecidos, si ustedes le pusieron atención a los textos que leímos en Job, son parecidos a los textos a las palabras que estamos estudiando en Malaquías 3:14, casi son lo mismo. Y de Job a Malaquías pasaron mucho tiempo, hermano, mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que no había pasado? De Job a Malaquías, ¿qué es lo que no había pasado? Aunque pasaron miles de años, ¿qué era lo que no había pasado de Job a Malaquías? La mentalidad y la actitud de... La mentalidad y la actitud de... Exactamente, hermana Paula.
Exactamente. Y de Malaquías al día de hoy, la mentalidad y la actitud del ser humano es la misma. Es la misma. Seguimos haciendo lo mismo, hermano Ali. Y especialmente cuando se trata de leyes, de ordenanzas. Exactamente. Normalmente se nos olvida o no le ponemos atención. Lo aplico porque en mi trabajo le digo que cada año son 10 horas que yo tengo que estar enfrente de un instructor. ¿Sabe para qué? Para escuchar lo mismo que escuché el año pasado. Y si lo hago, dice, nosotros lo hacemos porque hemos comprobado que a los choferes se les olvidan las leyes. Tenemos que venir a recordarles las leyes para que no sufran accidentes en el camino. Ustedes llevan niños. Su trabajo es cuidar niños. Y los niños están protegidos por las leyes. Mi trabajo, dicen instructores, es traerles, otra vez se va a morir. Y me entrega un papel, pues este papel lo recibí el año pasado. Y me entrega otro papel, me entrega lo mismo que recibí el año pasado. Y cada vez que lo dice, nos dice, se los entrego porque yo sé que ustedes ya los tiraron. Y ya se les olvidó lo que dice ese papel. Eso es cierto. Cada año están haciendo lo mismo, porque se nos olvidan las leyes. Exactamente. Así es el ser humano. Así somos por naturaleza. Y vemos que eso, la Biblia nos comprueba, estas cosas siguieron sucediendo, y siguieron sucediendo, siguieron sucediendo, siguieron sucediendo. Y ¿sabe lo más interesante, hermanos? Que nosotros en el nuevo pacto, no estoy hablando de la congregación, estoy hablando de la dispensación, el tiempo que estamos viviendo. Nosotros que estamos viviendo en el nuevo pacto, no tenemos que cumplir con un montón de leyes que ellos tenían que cumplir. El Señor Jesús eliminó un montón de leyes. En otras palabras, nosotros ahora estamos mejor que las personas antes del nuevo pacto. Pero aún así, estamos mejor en lo que me refiero a que no tenemos que cumplir tantas leyes como antes. O sea que Jesús vino y nos dio mucho más libertad. De que ahora podamos nosotros no tener que estar, tenemos un montón de requisitos. Y la condición espiritual del cristiano en el día de hoy, del creyente en el día de hoy, está peor. Cuando no tenemos que cumplir tantas cosas. ¿A qué se debe eso? ¿Menos leyes? Maybe. Menos leyes, más libertad. Y ha sido contraproducente. Nos acostumbramos a lo que tenemos. Es así, hermanos. Vamos al libro de Isaías. Isaías 43. Isaías 43. Y vamos a buscar el versículo 22. Isaías 43, hermanos. Vamos a buscar el versículo 22 al 24. Escúcheme, hermano. Dice Isaías 43, 22 al 24. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, o sea, Israel, sino que de mí te cansaste, oh Israel, o sea, Jacob. No me traíste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir como ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. En otras palabras, hermanos,
todas estas cosas que ellos estaban supuestos a hacer, ellos no la estaban haciendo. En otras palabras, el pueblo se estaba quejando de que todas estas cosas que Dios exigía eran cargas, eran un fastidio. Pero el Señor le dice, pero si me vienen y me cargan con tus pecados. En otras palabras, para mí no es un fastidio cargar con lo tuyo, pero para ti es un fastidio cargar con lo mío. ¿Suena familiar, hermanos? ¿Viste? No me traíste animales en tus holocaustos, no me honraste con tu sacrificio, ay, no te hiciste con la ofrenda, fatigarte con tus inciensos, todas esas cosas que Dios exigía, ¿verdad? Pero dice, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Oh, hermanos, tremendo. Si usted lee el 25, pues imagínense. Tremendo, hermanos. Y así hemos sido y vamos a seguir siendo. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado le encanta poner carga, pero no cargar. ¿Quién aquí, hermanos, los que estamos aquí? ¿Quién aquí quisiera no hacer nada y tenerlo todo? ¿Quién aquí? A ver, que sí. Estaríamos... No seríamos felices de todos modos. No, pero imagínense, no querer hacer nada y tenerlo todo. ¿Quién no quisiera hacer así? No, hermano, pero imagínense, no hacer nada es algo bien aburrido. Pero lo va a tener todo. Pues sí, lo va a tener todo, pero sin hacer nada, pero nada. No, me refiero a hacer nada de trabajo, o usted ya no va a tener que cocinar, la va a planchar, no va a tener que limpiar, porque lo va a tener todo, alguien que le haga todas esas cosas. Y si lo hace por gusto. ¿Se da cuenta? Usted va a estar ahí. ¿No le gustaría estar así? Sí. Oh, pues esos. Pero tristemente eso no es una realidad. Eso no es una realidad. ¿Entiende? Y el Señor, en el texto que leímos, si le pusieron atención, Él le dice, sí, yo te estoy poniendo estas cosas, estas para ellos cargas, pero tú estás poniéndome a mí también cargas. ¿Eh? Si tú no quieres que yo te dé cargas, no me des a mí. Y las cargas que el pueblo le estaba dando, ustedes lo leyeron, eran sus pecados y sus maldades. ¿Entiendes? Y el Señor dice, si tú no quieres que yo te dé carga, no, este texto famoso que nos sabemos hasta de memoria, ¿eh? Que decimos, el Señor dice, ¿qué? El que esté cargado y cansado, ¿qué? Venid a mí todos los que están cargados. ¿Y qué? Que yo los haré descansar. Pero ahí dice una palabra, algo que usted omitió del texto. Dice que llevemos ¿qué? Su yugo. Bueno, ese es el... Hay que llevar ese yugo primero. ¿Eh? Porque el Señor nos va a quitar el yugo de nosotros, lo que el hombre nos pone, pero Él quiere que nosotros nos pongamos el yugo de Él, no nos va a dejar sin yugo. No. Es que, me voy a quitar el yugo del hombre porque a veces nosotros mismos nos ponemos yugos. Y creo que ya no hay que explicar que eso es un yugo, ¿verdad que sí, hermanos? No es su matrimonio, yo digo, entonces... Nos queremos quitar el yugo. Esto me molesta. Ay. Y el Señor dice, sí, ok, te voy a quitar ese yugo, pero te voy a poner el mío.
Pero dice, mi yugo es fácil. Oh, y luego dice, y ligera. Bueno, entonces, ese es el punto, de que tampoco nos vamos a quedar sin carga. Pero es ligera. Pero la va a llevar. Ay, Señor eterno. Es que no podemos estar ni sin yugo y ni sin carga. Y como dice el viejo adagio de allá de mi selva, al burro le hace falta la carga. Porque cuando no tenemos eso, nos hace falta. Es como la hermana que se preocupaba tanto que cuando no se preocupaba, se preocupaba. Y así somos. Por eso digo que al burro le hace falta la carga. Cuando no tenemos eso, nos hace falta. Y Dios sabe que tenemos que llevar. No nos va a dejar sin nada. Por muy pobre que eran las personas, tenían que traer algo para el sacerdote para presentarse. Por muy pobre que fuera, no podía venir con sus manos vacías. No había tal cosa de presentarse delante de Dios con las manos vacías. No se podía. Y eso es algo que es un principio muy bíblico, hermanos. Nosotros queremos algo de Dios, pero no queremos darle a Dios lo que Él está pidiendo. Y ahí es donde está la raíz de nuestros problemas, porque son muchos. Pero la raíz de nuestro problema es ese. Por eso le estaba dando la analogía que ¿quién no le gustaría tenerlo todo a cambio de nada? Pero eso no funciona, hermanos. Y menos con Dios. Si usted quiere algo de Dios, usted tiene que invertir también. Y el pueblo en tiempos de Malaquías estaba diciendo, ¿de qué vale servir? ¿De qué vale afligirnos? Cuando ellos no lo estaban haciendo. Y estaban acusando a Dios de injusto. Que en esa palabra Dios no lo estaba bendiciendo como ellos querían. Acuérdense, el pueblo había venido de un exilio. El pueblo había venido de un exilio y ellos estaban esperando volver a tener la gloria que tuvo el pueblo en tiempos de los reyes, ¿no? Nunca más regresó Israel a tener ese esplendor que tuvo en tiempos de Salomón y de los otros reyes. Nunca más. ¿Por qué? Porque nunca más volvió el pueblo a tener una buena relación con su Dios. Nunca más la tuvo. Y acuérdense, las 70 semanas están en movimiento. Esos 490 años ya empezaron a... O sea, palabra, cuando le dijo allá en Daniel, 70 semanas les doy. Si aquí a estos 490 años no hay un cambio radical en ustedes, se acabó el pacto que yo tengo con ustedes. Y la historia no demuestra que así se acabó. Y en tiempos de Malaquías todavía Dios está lidiando con el pueblo. Está diciendo, cambien su actitud, cambien su forma de pensar. Y lo que está haciendo el pueblo es acusando a Dios, que es injusto. En vez de decir, es que hay que arrepentirse, tengo que cambiar. No. Ellos tenían otra mentalidad. Vamos al libro de Joel. El libro de Joel ahí está ahí detrás de Daniel. En Oseas está Joel. Y vamos al capítulo 2 de Joel, el libro de Joel. Joel capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Joel capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 12 y 13. Joel 2, 12 y 13. Dice: por eso pues
ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen pues su corazón y no sus vestidos. Conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Mucho que hablar ahí, hermanos. Mire cómo Dios le estaba diciendo al pueblo en tiempos del profeta Joel, que el pueblo debía de ¿qué? De convertirse a Él. Convertirse a Él. Gloria a Dios. ¿Y convertirse a cómo? De todo corazón. En otras palabras, totalmente. Totalmente. ¿Cómo? Con lloro, ayuno y lamento. Bendito. Gracias a Dios, hermanos, que en el día de hoy, en el nuevo pacto, el ayuno no es una doctrina. Usted ayuna si usted no tiene dinero para comprar para comer. ¿Verdad que sí, hermanos? Es la única forma que yo ayuno. No tengo dinero. No tengo dinero. ¿Ah? O esta dieta. Bueno, uno puede estar a dieta y seguir comiendo. O sea, no va a comer como come. Pero ayunar en el día de hoy, bueno, yo pues repito, estoy hablando de mí, es porque no tengo dinero para comprar algo y pues hay que ayunar. Lo cual no es ayuno, eso es dejar de comer. Pero el ayuno, hermano, el ayuno, hablando ahora, bíblicamente hablando, no es una doctrina en el nuevo pacto. Como tristemente hay unos hermanos que no creen que es una doctrina. Varios hermanos en la televisión los escucho que dicen que hay que ayunar 1 o 2 veces al mes. El ayuno no es una doctrina, lo hemos estudiado aquí. Pero en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto sí lo era. Hermanos. Inclusive Dios era el que llamaba al pueblo a ayunar. Usted lo ha leído varias veces. Dios llamaba al pueblo, Dios motivaba a los líderes a decirle al pueblo que ayunara. El libro de Jonás me viene a la mente rapidito. Cuando Jonás vaya a Nínive y le dice, usted más vale que se arrepiente porque el Señor lo va a destruir. El rey empieza a decirle, hasta los animales, no de 2 patas, sino de 4, los puso a ayunar. El rey, a todos los puso a ayunar. Imagínense, hermanos, que si usted tenía un perrito o un gatito, no debía darle de comer porque también él iba a estar ayunando. Porque quería que el pueblo se arrepintiera. Dicho sea de paso, usted ha leído el libro igual que yo. Y sí, Dios se retuvo. Porque la gente se arrepintió de todo corazón. ¿Y qué sucede, hermanos? Aquí en el texto que leímos, Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y le está diciendo a ellos que si ellos se convierten de todo corazón en esta forma, o sea, con el ayuno, con el lloro y el lamento, y que rasgaran su corazón, porque acuérdense, hermanos, una de las evidencias de que para los judíos, cuando había aflicción, cuando había dolor en ellos se rompían la ropa. Y el Señor le dice, no, yo no quiero que tú te andes rompiendo ropa. Quiero que te rompas tu corazón, tu mente. Y eso lo vamos a, porque al final del versículo 14 quiero ilustrar lo que quieren decir estos textos para nosotros. Rasgarse, se rasgaban y el Señor dice, no, eso no es lo que realmente yo quiero. Yo quiero que rasgues tu corazón.
¿Ven? Dice, y que se conviertan a Él. ¿Por qué? Porque dice que Dios es misericordioso y es clemente. Imagínense eso, ¿no? Dos grandes atributos de Dios. Él tiene misericordia y Él es un Dios clemente. Y lo más bonito para mí que tiene Dios es que Él toma tiempo para airarse. Y hemos discutido esto varias veces. Hay una gran diferencia en el enojo y en la ira. La ira es bendito, es algo horrible. Por eso es que dice que Él tarda en airarse. Porque cuando se aira Dios, hermanos, olvídense, eso es algo espantoso. Espantoso. Por eso dice el texto que Él es tardo para el aire. Porque oh, hermano, Dios va a venir. Inclusive hay un programa en la televisión que así se llama, obviamente en inglés, God's Wrath. ¿Y de qué se trata el programa, hermanos? De todas las catástrofes que ha habido en este planeta. Y me llama la atención que el programa se llama La ira de Dios, obviamente en inglés. Y se trata de todas estas cosas que han sucedido en el mundo. Los tsunamis, los huracanes, los terremotos. Y así le llaman la ira de Dios. Imagínense. Porque así es que Dios demuestra su ira, usando el medio ambiente, usando la naturaleza. Por eso Dios no se apura para irarse, porque Él sabe que va a causar un estrago. Y ahí está lo hermoso de Dios, hermano. Está en el final del versículo 13 cuando dice que se duele del castigo. ¡Wow! Él es nuestro verdadero Padre. Porque creo que nosotros que estamos aquí, la mayoría que tenemos hijos, que somos padres, que somos hijos, que hemos experimentado el castigo de nuestros padres y que nosotros hemos habido castigo. Yo creo que una de las cosas más difíciles que un padre tiene que hacer es castigar a sus hijos. Es una de las cosas más difíciles que uno como padre tiene que hacer. Y me encanta, dice el texto, que Dios se duele del castigo. Y lo que está tratando de decir Él, que Dios no es que se alegra cuando está castigando. Mira, ay, como quiero que peque para caerle encima, a destruirlo. No, Dios no es así, hermanos, es todo lo contrario. Él quiere que nosotros pero siempre lo hemos dicho, el castigo es una evidencia del amor. El proverbio dice: el padre que no castiga a su hijo o a sus hijos es un bastardo. El castigo es parte del amor que se le tiene a la persona. Es algo que hasta los sociólogos y psicólogos y todos los locos esos han demostrado. Algo que la Biblia nos demuestra. El castigo es una evidencia de que alguien se interesa por nosotros. Cuando no le interesa a la persona, que haga lo que le da la gana, que le pase el tren por encima. Pero si a usted le interesa a la persona, usted lo corrige, usted lo amonesta, usted le da un consejo.
¿Verdad que sí? Y a veces esos consejos están pues sazonados con la madera, el cuero, la mano. Oh, bendito, ay, Dios mío. Así que pues son cosas que son una realidad, hermanos. Dios no es un Dios que es un masoquista, que le gusta castigarnos. No. Pero lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nos ama. Vamos a el libro de Zacarías, capítulo 7. Zacarías capítulo 7, hermanos. Increíble pero cierto, ¿no? Vamos a buscar el versículo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Zacarías 7. Y vamos a leer del versículo 3 al 5. Pongamos la atención porque estos textos son un poquito complicados de interpretar. Pero lo bueno es que pues aquí tenemos una clase que la clase de hermenéutica todos sacaron 100. Zacarías capítulo 7. Vamos a leer del 3 al 5. Dice: y habla a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Entendieron, hermanos? El pueblo le está diciendo a Dios que ellos habían ayunado el mes quinto, el mes séptimo. No vamos a meternos ahí del mes, porque ya son otros 500 pesos. Y el Señor, y los 70 años, acuérdense, hermanos, el pueblo estuvo 70 años, ¿dónde? En cautiverio. Y ellos sabían, por el profeta Jeremías, que Dios solamente los iba a tener 70 años cautivos en Babilonia. El pueblo sabía que iban solamente a ser 70 años. Por eso dice aquí, y el Señor les dice: esos ayunos que ustedes dicen que hicieron en estos meses, el Señor les hace esa pregunta: ¿lo hicieron para mí? ¿Y por qué ustedes creen que el Señor estaba preguntando eso? Exactamente. Sí, estaban ayunando y estaban haciendo estas cosas, pero no lo estaban haciendo para Él. No lo estaban haciendo para Él. Y Él lo sabía. Él lo sabía, que ellos no estaban ayunando para Él. Y los textos los estamos tocando para demostrarle que cuando el pueblo de Malaquías estaba diciendo que ellos estaban cumpliendo la ley, que ellos estaban afligiéndose, eso no era cierto. Dios lo sabía que eso no era cierto. Como le está diciendo aquí, en tiempos de Zacarías, que ellos decían que estaban ayunando en el mes quinto y en el mes séptimo, estos 70 años. O sea,
cuando estaban en cautiverio. Y el Señor le hace esa pregunta: ¿ustedes ayunaron para mí? Y obviamente la respuesta es no. Ellos no estaban ayudando. Bendito. A mí en Zacarías, en el capítulo 8, Zacarías 8. Ahora vamos a leer el versículo 19. Escuchen esto, hermano. Zacarías 8, 19 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirá para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Ahora, ¿vieron el cambio ahora, hermanos? ¿Cuándo iba a haber un cambio? Cuando el pueblo amara la paz y la verdad. Esos ayunos de esos meses se iban a convertir en algo diferente. Cuando el pueblo realmente estuviera ayunando para Dios. Y cubrimos hace 2 semanas atrás el verdadero ayuno en Isaías 58. Ese es el verdadero ayuno, el ayuno que Dios está esperando que nosotros hagamos. No tanto dejar de comer, sino dejar de darnos gustos a nosotros para dárselos a otros. Y no hay cosa más difícil que eso. No hay cosa más difícil que dejar uno de hacer algo que uno quiere para poder hacerlo por los otros. Eso no está fácil, hermanos. Eso no está fácil. Dejar de hacer lo que tú quieres hacer para hacer otras cosas, para el beneficio de otros. A veces ni siquiera es para el beneficio de otros, pero usted lo debe de hacer. Pero eso de negarse a sí mismo y tomar tu cruz y seguirme, eso no está fácil. Eso no está fácil. El que diga que eso está fácil no sabe lo que está diciendo. No hay una de las cosas más difíciles en el ser humano que negarse a sí mismo. Bendito. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Estos textos nosotros los hemos leído varias veces. Vamos a leerlos nuevamente. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice: cuando ayunen, si a usted le da el demonio de ayunar, hermanos, esta es la forma que usted tiene que hacerlo. Cuando ayunen, no sean austeros. ¿Qué significa esa palabrita? ¿Verdad que sí? Porque así son los hermanos. Ustedes saben cuando está pasando algo, está pasando en sus vidas. Andan con una cara de gaviota ahorcada. Dice: no sean austeros como los hipócritas, porque ellos, mira como la definición que dieron los hermanos, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa.
Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Entonces ponte chucha, ponte bien. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la forma, hermanos. Obviamente yo personalmente creo que cuando uno está ayunando, porque esa es otra cosa que nos enseñaban allá en el este, que yo creo, cuando ya con el tiempo, con la experiencia, con el poquito que leí la Biblia, creo que era un error. Decían, está ayunando y usted se iba a trabajar. Y usted, pues, según estaba ayunando y estaba trabajando y estaba haciendo esto y estaba haciendo lo otro. Pero el concepto del ayuno era, usted se iba a apartar de sus labores cotidianas y todo para orar, para buscar la presencia de Dios. Allí era el concepto del ayuno. Usted, como usted se iba a apartar, pues usted iba a dejar de comer. Porque la mayoría de los textos, no me haga caso a mí, hermano, la mayoría de los textos, cuando usted busca la palabra ayuno, está delante o detrás la palabra oración. Está ahí. Entonces, el concepto de ayunar era de apartarse para Dios, o con Dios, y en ese momento usted no iba a comer. Pero si usted va a trabajar y va a hacer, pues usted no va a tener esa comunión, esa mentalidad con Dios, porque usted tiene que hacer su trabajo. Usted lo que está dejando es de comer. No está consagrándose, no está buscando la presencia de Dios. Y estoy hablando ahora ya del ayuno, hablando literalmente. Porque nosotros estudiamos esto a morir, hermanos. Hay diferentes conceptos de lo que es un ayuno. Isaías 58 nos lo demuestra eso. Pero ahora hablando ya, usted va literalmente a ayunar. Y vuelvo y repito, se va a ayunar, ¿por qué? Porque usted tiene una petición. Ustedes me han escuchado decir esto muchas veces, se lo voy a repetir solamente para darle un ejemplo. Si Dios hubiera contestado mi oración en ese tiempo, usted no hubiera conocido a este negro. Muchos dirán, ay, qué bueno. Cuando yo, y no tenía mucho tiempo en la iglesia, no tenía mucho tiempo en la iglesia, pues a mí se me metió el demonio de irme para mi país. De irme, yo quería irme. Ya yo estaba de tal gordo de Nueva York, ya no quería estar ahí. Y yo me quería regresar. Y el hermano Pran, que era mi pastor, dijo desde el púlpito que él estaba pensando quedarse en la iglesia toda la semana. Los que podían ayunar y todo, sí, no era una obligación, pero él se iba a quedar toda la semana, desde el lunes hasta el próximo domingo, ¿no? Y lo anunció con tiempo. Así que yo pedí permiso en mi trabajo, porque digo, mira, esta es mi oportunidad. Si nos dicen, se nos están enseñando que hay que buscar la dirección de Dios para hacer decisiones, pues esta es mi oportunidad. Digo, me quiero ir. Nadie, hermanos, créanme, Dios es testigo, nadie sabía que esos eran mis planes. Ahí está mi oportunidad. El hermano dijo, el lunes llegamos. Bendito, el primer día yo estaba arrepentidísimo. Que no íbamos a la casa, hermano. Ahí no íbamos a quedar. Todo iba a ser igual. Nosotros teníamos culto, bendito. Fanáticos que éramos. Teníamos culto casi todos los días. Los hermanos venían al culto y todo el culto seguía. Ellos iban a su casa y nosotros nos quedábamos en el templo. El lunes no fue nada fácil. El miércoles hizo más difícil. El jueves en la madrugada, hermanos. Varias veces le he contado a usted. El hermano estaba así como está el hermano Padilla en el piso tirado.
llorando, quejándose. Y digo, está en bendición el hermano Prado. El hermano Prado sufría de piedras en los riñones. Y lo que lo tenía ahí en el piso era el dolor que tenía en la espalda. Y yo, el hermano está gozoso. Yo estoy acá en el lado, cuando está Jeremías. Y el hermano Prado me llamó. Me decía el Machi, vete que te tengo que decir algo. Y yo digo, si este loco me va a decir que lo levante, que lo lleve al baño. Porque ya había pasado eso. O sea, ya habíamos ido al baño. Eso de piedra en los riñones, lo que es la mente de uno, yo pensaba que piedra en los riñones, pero era una roca. Eran unas cosas bien chiquitas, pero que mucho duele eso, ¿no? El hermano Prado me enseñó. Yo pensaba que él me iba a decir que lo levantara, le llevaba al baño nuevamente. Y me dice algo que nunca se me va a olvidar. En el piso, hermano, boca arriba, me dice. El Señor me dice a mí, ¿qué Él te va a decir? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Y cuándo te vas a ir? Hermanos, eso me hizo sentir a mí, me puso a llorar como un niño. Eso fue algo fascinante para mí, porque, repito, yo tengo quizás 1 año o 2 años en la iglesia. Yo no había experimentado estas cosas. Eso fue un shock para mí. Y le estoy diciendo, Dios es testigo, le estoy diciendo, nadie, ni siquiera mi esposa, sabía que yo tenía los planes de que ya yo estaba al corro, yo no quería ir. Y estábamos ahí, ayunando y leyendo la Biblia, y descansábamos y dormíamos y todo, pero ese jueves en la madrugada, eso sucedió, hermanos. Y pasaron los años, y sí salí, pero donde Él quería y cuando Él quería. Esas cosas suceden. Por eso el concepto ese de que se nos enseñaba de que tú ayunabas y te ibas a trabajar, eso era pasar hambre, hermanos. Eso es totalmente, tienen que apartarse con Dios. Y el énfasis no es de dejar de comer, el énfasis es como usted va a estar comiendo o está tratando de buscar esta comunión. Es que no le permite a usted comer, y ahí entra el ayuno. Y es fundamental eso, hermanos, para que el Señor pueda, usted pues, porque Él siempre está dispuesto, nosotros no estamos dispuestos, para que nosotros podamos tener esa comunión con Él. Y es fundamental entender por qué Dios, que es en el texto que leímos, no quiere que nosotros estemos aparentando que estamos ayunando o que estamos haciendo, porque es la moraleja del capítulo, versículo 14, es ese, hermanos. Y la enseñanza para nosotros es que ellos estaban experimentando una religión exterior, o sea, por fuera. Nos encanta demostrarle a la gente que Dios está haciendo algo en nuestras vidas, o saltando, brincando, asaltando, rompiendo las bancas, como dicen por allá. Pero lo fundamental es qué es lo que está haciendo por dentro. Ellos estaban diciéndole que a Dios que era injusto porque Dios no lo estaba bendiciendo, y la razón por la cual Dios no lo estaba bendiciendo era porque ellos, igual que nosotros, no tenían una buena relación con Él en lo interior, no en lo exterior, en lo interior. ¿Entienden? Porque cualquiera puede demostrar cuál es su relación con Dios en lo exterior. Cualquiera lo puede hacer. Pero Dios es el único que sabe cómo estamos delante de Él en lo interior. Y a Él no lo podemos engañar. Y como el pueblo no estaba viendo la mano de Dios en sus vidas, estaban diciendo que Dios era un Dios injusto. Cuando le estaba diciendo, no, yo soy justo, ¿y cómo vamos a seguir viendo? No, para nada.
Lo que yo soy es que estoy viendo la realidad de las cosas. Y eso es una realidad, hermanos. Dios es un Dios que es una realidad, hermanos. Y esa experiencia que le dije y otras que sucedieron en mi vida, le he dicho varias veces a las personas, yo no creo en Dios porque a mí se me dijo que hay un Dios. O aún porque la Biblia dice que hay un Dios. No, hermano, yo no creo en Dios por eso. Yo creo en Dios, ¿por qué? Porque Él se ha revelado a mi vida. Él me ha demostrado que Él es real. Por eso que yo creo en Dios. Le he fallado, le seguiré fallando, pero Él ahí está. Y esa es la experiencia que todo creyente tiene que tener. Tiene que tener. Dice Job, de oídas. Está bien. Pero ahora, o sea, después que Dios le demuestra todo esto, el que se da cuenta de quién es el verdadero Dios. Increíble, hermano, pero es una realidad. Y miren cómo dice que tanto uno para el otro, tanto aquel que demuestra que está ayunando como el que no lo demuestra, hay una recompensa. Obviamente la recompensa es una negativa y otra positiva, ¿no? Pero hay una recompensa. Y es interesante de cómo al Señor no lo podemos engañar. Y lo mismo sucede porque aún en este texto se demuestra el concepto que le está hablando de la oración. Cuando dice en el versículo 18, hermano, estoy en Mateo 6, dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, y que era lo que se hace, lo que se debe de hacer en secreto es orar. Orar. Es lo único que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7 cuando está hablando de los matrimonios, que los matrimonios se deben de separar, deben de apartar. ¿Es de qué? A orar. A orar. ¿Por qué? Porque la oración es la intimidad que tenemos con Dios. Que ni aún el cónyuge tiene cabida ahí. Es usted y Dios. Nadie más. Nadie más. Por eso no me crean a mí, hermano. Nosotros estudiamos esto del ayuno. Cuando estudiamos Mateo, fuera de eso, texto, solamente el tema del ayuno. Del ayuno, hermanos. No es una doctrina, no, pero es recomendable, sí, si usted tiene una petición, si usted tiene una inquietud, sí, pero vuelvo y repito, apártese con su Dios. Y no necesariamente lo tiene que hacer aquí, lo puede hacer en su casa, lo puede hacer usted y él. Pero hay iglesias, hay congregaciones, hay movimientos que lo hacen una doctrina. Y hemos probado que, bíblicamente hablando, el apóstol Pablo, que es uno de los más doctrinales que ha habido en la escritura, no habla del ayuno en el siglo primero. Imagínense, no habla de eso, de que debemos de hacerlo, ¿no? Pero vuelvo y repito, no es de que usted no debe hacerlo, pero si hay una inquietud, hermano. O sea, porque pudiera parecer que al decir eso se está diciendo, ¿sabes qué? Pues no lo hagas, no te reúnas con nadie, hazlo solo. Puedes hacerlo solo, o sea, si te dicen en la iglesia hazlo, pues no es necesario. O sea, se puede tomar como un ejemplo de que sí funciona. Si funcionó con el pueblo de Israel al reunirse, a ayunar y a orar, ¿puede funcionar en la iglesia actual? Bueno, si hay una necesidad específica, si hay un propósito específico, sí.
Pero el concepto de ayunar, por ayunar. Ok, hermanos, vamos, porque yo los vi, hermano, yo los viví, yo en la congregación que yo dejé, así era. Teníamos ciertos días en que la congregación tenía que ayunar. O sea, no era por un propósito definido, no, porque esa era la costumbre, esa era parte del guión, esa era parte de la actividad. No, y a través de los tiempos estudiamos la escritura, precisamente cuando nosotros estudiamos el libro de Mateo, 8 años y medio, que hablamos de esto, del ayuno, con mucho detalle. Nos pasamos un buen tiempo. Yo creo que el hermano Ali no está al principio de Mateo. Usted llegó a estudiar, cuando estábamos estudiando Mateo, hermano Ali, pues yo creo que ya llegó para el final. Pero al principio de este libro, de Mateo, que estudiamos estos pasajes, hablamos del ayuno, como 4 o 6 semanas, hablando obviamente, estamos hablando de un día, el domingo, ¿no? Pero yo me acuerdo de haber estudiado de esto del ayuno a morir, hermano. Y darme cuenta de cosas que yo, wow, mira, tantas cosas que le decían a unos que no son ciertas, que no son como lo son. Dice Isaías 58, para mí fue una tremenda revelación. ¿Qué es lo que es el verdadero ayuno? No dejar de comer, es negarse a uno mismo. Eso es lo difícil. Y ahora hablando ya literalmente es apartarse con Dios. Eso es lo que es, apartarse con Él. Y como te vas a apartar con Él, pues vas a dejarte comer. Sin celular, sin tableta. Obviamente hablando ahora en nuestros días. No, hermano, yo no puedo hacer tal cosa. ¿Te das cuenta? Hay que negarse a uno mismo. Y eso no está fácil. Pero de la que la iglesia debe de hacerlo, lo repito, si hay un propósito, si hay una necesidad, yo sí creo que usted lo puede hacer. Yo creo que es algo saludable si lo hacemos en esa forma. Y nadie tiene que saberlo. Usted y su Dios. Pues todo. Y tampoco entrar al ¿cómo le llamo? La expresión que estoy buscando, a ser tan dogmático como decir que tenemos que ayunar por 40 días, como lo hizo Jesús. No, para nada. No, para nada. Usted lo hace conforme usted sienta hacerlo. Eso es todo. Hay personas que allá en Nueva York lo hacían tomando agua, otros que no tomaban agua. A otros que decían que comiendo frutas. Para mí el ayuno era nada. Tú apartarte con tu Dios, ahora escudriñar la escritura. Eso era. En mi opinión personal, eso era apartarse con su Dios. Y créanme, siempre sucedía algo. Siempre sucedía algo. Y ahí sí lo podemos llamar algo sobrenatural. Porque usted está buscando de Dios. Y esa para mí es una de las grandes razones por la cual nosotros en el día de hoy se nos hace tan difícil experimentar la presencia de Dios. Hay demasiadas cosas en nuestras vidas que están interfiriendo con eso. Y no estoy hablando de cosas malas, hermanos. El trabajo, la familia, las amistades, las cosas que uno está envuelto, todo eso le priva a uno que uno pueda tener una buena relación con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces usted va, ponga ese ejemplo, póngase que usted vaya y se vaya para la montaña del oso. Y usted se queda ahí un fin de semana. Sin teléfono, ningún tipo de comunicación, sin televisión. Y usted se vaya ahí a poner su mente en Dios. ¿Usted no cree que va a suceder algo ahí en su vida? Yo sí creo. Oh, yes. Yo sí creo.
No, eso es una realidad, hermanos. Algo, yo sé que cuando usted regresa de ahí, algo ha sucedido en su vida. Espiritualmente hablando, algo sucede en su vida. Porque usted se tomó ese tiempo para portarse con su Dios, escuchar su voz. Y a veces no la escuchamos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando tantas cosas. El tráfico, la gente, los aparatos. No podemos escuchar la voz de Dios. Y a veces necesitamos irnos a la cámara secreta. Y la cámara secreta suya puede ser el closet, la recámara, el carro, el baño. Siempre le he dicho, una de las mejores bendiciones de mi vida la he recibido en el baño. A no le gusta escuchar eso. Agarra su binario de gloria. No agarra su binario de gloria y se sienta en el trono y empieza a cantarlo. No, yo no soy tan espiritual como ustedes, ¿no? Eso ha sucedido. ¿Qué hay de malo en eso? Agarramos el celular y lo metemos ahí con el Pandora. De vez en cuando hacemos un cambio solamente. Y así es una realidad, hermanos. No estoy diciendo que estamos haciendo las cosas mal, sino que hay momentos que tenemos que hacer ciertos cambios. Eso es todo. Y esos cambios son buenos. Vuelvo y repito, cuando usted tiene una inquietud, una necesidad, una petición delante de Dios. Especialmente hay peticiones que son bastante difíciles, en el aspecto de va a traer ciertas consecuencias. La otra que también me acuerdo haberle comentado muchas veces es que yo cuando daba clase en Venezuela, me invitaron mis hermanos. La última vez que fui a Nueva York fue en diciembre de 1993, nunca se me olvidó. Y cuando iba yo, porque no fui yo solo, mi gente se quedó. Cuando iba en el avión, mi mente era, cuando yo regrese, le voy a decir al hermano Prat, hasta aquí llegó el negro. Ya estos hermanos me tienen cansado, no me hacen caso, no creen lo que yo les estoy diciendo, son una bola de tarados. Pues cuando yo regrese, le voy a decir al hermano Prat, hasta aquí llegué. Se acabó. Hermanos, de veras, Dios es testigo de lo que estoy diciendo y ya se lo he dicho varias veces. Llegué, cuando estaba en Nueva York, un amigo y hermano en Cristo, Augusto, me invitó a su iglesia que queda en Church Avenue, en la semana, y estaba predicando una hermana, delgadita, así como mi hermana Anita, más delgadita creo, de Guatemala, predicando sobre Jonás. Y un bendito. Que Jonás se fue, el Señor lo mandó para Tijuana y él se fue para La Vega. Y yo, y la hermana predica. ¿Qué? ¿Tú crees que tú estás huyendo y que aunque te vengas por acá, vas a hacer la voluntad de Dios? Y bendito. Y era como Dios, solamente yo estaba allí, yo y ella me estaba diciendo a mí lo que yo tenía que escuchar de Dios. Y cuando regresé, me quedé bien, calladito, me veo más feíto, y seguí dando mi clase. Porque Dios me dice, mira, esto no es lo que, no es cuando tú quieres y cuando lo que vas a hacer es lo que yo quiero y cuando yo quiero. Y eso es una realidad, y seguí dando clase. Pero eso yo lo tenía arraigado en mi mente, que ya yo no iba a dar clases. Y sucedió eso. ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios así lo quiso. Es una realidad, hermanos. Por eso digo, cuando tenemos una necesidad, cuando hay una petición, cuando hay algo que puede causar bastante, porque hermano, yo estoy hablando de que mi familia iba a ser impactada en lo que pasó en Nueva York. Aquí de que pues la congregación puede ser impactada, los hermanos. Ahí tiene uno que buscar la voluntad de Dios. Que si voy a comprar un carro o me voy a mudar, ya esos son otros 500 pesos. Claro,
no es que no lo podemos hacer, bueno sería que lo hiciéramos, pero eso ya no es algo que va a impactar, que va a afectar a mucha gente. Pero cuando hay algo serio, cuando usted tiene que hacer algo que va a impactar, nosotros como padres, que somos los padres, mover a mi gente, esa es otra tremenda, hermano, mover a mi gente de Nueva York hasta San Diego, eso tomó mucho tiempo y eso no fue fácil. Todas las personas allá en Nueva York decían que lo que yo estaba haciendo era una locura, dejar mi trabajo, la congregación, dejar el lugar donde yo vivía, todo eso para venir a California, donde yo no conocía a nadie. Eso era una locura. Y eso no fue fácil, porque vuelvo y repito, no solamente afectado, si hubiera venido yo solo y no tengo a nadie, ok, me salió mal, ok, vamos para atrás. Pero estamos hablando de mi esposa y de mis hijos, que ellos también iban a ser afectados con mi decisión, porque la final decisión la iba a tomar yo. Y esas cosas no son fáciles, ¿no? Entonces cuando tiene uno que hacer esta, yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí hemos estado en esta situación. Ahí es donde realmente tenemos que buscar la dirección de Dios. La tenemos que hacer, hermanos. Porque si no, vamos a tener problemas. Y no es de que todo, Dios nos dio nos dio el visto bueno, nos dio la luz verde y llegamos aquí y todo estuvo muy bien. No, para nada. Para nada. Hermanos, muchas veces yo me quería regresar, pero 100% estamos seguros en el día de hoy que eso fue la voluntad de Dios. Y ese es el punto, hermanos. Y cuando usted hace eso, o sea, cuando usted se aparta para buscar esa dirección, para buscar que Dios le diga qué es lo que tiene que hacer, ahí donde entra el ayuno. Y esa es la parte que creo que la iglesia no ha entendido. De que no es de dejar de comer por dejar de comer. Estoy ayunando y estoy haciendo aquí, haciendo allá, estoy en las hermanas que estoy ayunando y estoy lavando la ropa y estoy cambiando el pañal. No es así. No. Sino que usted se está apartando de todas estas cosas cotidianas. Usted se está apartando para buscar la dirección y la voluntad de Dios. Y eso entra también el comer. Y ese es el punto bíblico, hablando literalmente del ayuno. Y eso no era lo que nos enseñaban. Nos afectaron todo ahí, todo el organismo, por dejando de comer, uno malpasándose. Porque eso es lo que ellos decían que era ayuno, y eso era algo falso. Pero bueno, hay que aprender de sus errores, ¿verdad que sí? Vamos al libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 18. Hay que aprender de los errores, hermanos. Juan 18. Vamos a buscar el versículo 28. Y aquí está el punto, hermanos, de los ritos externos. Si usted me capta lo que quiero demostrarle con este texto. Juan 18, versículo 28. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás. ¿Y quién era Caifás, hermanos? El sumo sacerdote. Al pretorio. ¿Y qué era el pretorio? El edificio, templo. No, ¿pretorio qué era? ¿Cómo podíamos llamar el pretorio en el día de hoy? ¿Perdón? Escuché una palabrita. Anita, ¿qué dijiste? ¿Cómo podíamos, o sea, si
pusiéramos un término de nosotros al día de hoy, el pretorio sería ¿Templo? no. ¿Qué es el pretorio? ¿O quiénes habitaban el pretorio? ¿Quién era? O sea, ¿qué era el pretorio? No es una pregunta capciosa, ¿no? Solamente quiero saber si ustedes saben qué era el pretorio. Pues, bueno, es un lugar, ¿no? Me imagino que es donde están donde se van a congregar a hacer preguntas y respuestas o lo que sea, a cuestionar. Era la casa de acá, donde Era la estaban los que cárcel. mandaban. ¿Eh? Eran los jueces, eran la autoridad. Palacio del gobernador. Palacio. Thank you. Es otra cosa. Estaban donde eran. Ese era el pretorio. No era sinagoga. No. Es otra cosa. El pretorio era, como decimos aquí en el día de hoy, el cabildo, el municipio. La corte de... Ese era el pretorio. Entonces, dice ahí, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Dice, y ellos, escuchen hermanos, ellos, estaba hablando de los, exacto, los cuales eran los fariseos, los judíos, ellos, escuchen, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Qué hipócrita. ¡Oh! Esa es la moraleja del pasaje. Ellos están haciendo algo ilegal, indebido, pero no quieren entrar ahí porque acuérdense que el que estaba comandando Jerusalén en esos tiempos eran los romanos. Los romanos eran paganos, eran gentiles. Ellos son judíos, ellos son bien holies. Están haciendo algo ilegal, indebido, pero no quieren entrar ahí para no contaminarse. Pues ya están contaminados. Esa es la moraleja del pasaje, hermana García. Que así nosotros somos. Así somos nosotros. Somos tan holies. No queremos hacer tal cosa. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero estamos haciendo otras cosas que son ilegales e indebidas. ¿Y a qué viene eso? A lo que estamos estudiando. Ellos están diciéndole a Dios, ¿de qué vale guardar tu ley? ¿Cuál es el beneficio de andar afligido delante de ti? Cuando ellos realmente no estaban guardando la ley, ni se estaban afligiendo delante de Dios. Igual que estos, que estaban haciendo algo ilegal, algo indebido, pero no quieren entrar en el pretorio porque no. ¿Cómo yo voy a meterme allá en la Coahuila a predicar el evangelio si la cena del Señor es el fin de semana? ¿Cómo no fueron los romanos al templo, que era donde usualmente ellos juzgaban a las personas? Tenían que ir al orden. No, pero ellos querían. Recuerden que ellos no podían matar, ellos querían que Jesús fuera asesinado. Pero no Y como ellos no lo podían hacer, tenían que llevarlo donde los romanos. Pero a llevarlo ahí a la puertita, no entrar porque se contamina. Ahora, ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Oh, claro que sí. Es lo que ellos querían hacer. Claro que sí. Eso es lo que nos pasa ahorita. Que sabemos. Bueno, que sé. Oh, mejor todavía. Y es exactamente lo que estos estaban diciéndole allá. Oh, ¿de qué nos vale guardar tu ley y andar afligidos delante de ti? Cuando eso no era cierto. Ellos no estaban viviendo así. Ellos no estaban viviendo así. Y estos aquí diciendo que ¿cómo vamos a estar ahí? Esos paganos, esos gentiles,
contaminarnos. ¿Saben, familia, hermanos? ¿Cómo yo voy a visitar al hermano Merchants? Ahí está el cajón del diablo ahí en su casa. Ahí está la importancia, hermano, del ayuno y de la oración y del apartarnos con Dios. ¿Se dan cuenta? Es interesante eso, ¿no? Y tristemente, hermanos, hacemos mucho énfasis en el ritualismo exterior y nos olvidamos de lo interior, que eso es lo que está viendo Dios, no lo exterior, sino lo interior. Ellos estaban preocupadísimos en no contaminarse, en entrar en aquel lugar, pero como bien dijo la hermana García, ya ellos estaban contaminados. Ya estaban contaminados. ¿Contaminados por qué? Por su actitud, por su forma de ser. Eso era lo que lo hacía contaminar. El mismo Jesús dice, lo que uno come y lo que echan la letrina no es lo que lo contamina. O sea, no es lo que entra en la boca, es lo que sale. Las palabrotas que decimos. Y no estoy hablando de obscenidades, estoy hablando de las calumnias, de los chismes. Nos encanta un buen chisme, ¿eh? Bendito, suena rico. ¿Qué creen? ¿Que vieron la hermana? ¿A dónde? ¿Cómo hacer? Y llamamos a la otra. No son chismes, ahora llamamos peticiones de oración. La hermana la estoy llamando para decirle esto, pero para que ore. Para que ore. Que ore por la hermana. Exacto. Para que ore. Le estoy diciendo esto para que ore. Bendito. Qué locura. ¿Ven? Bendito. No nos gusta el chisme, pero nos entretiene. ¿Verdad que sí, hermanos? Sé que a ustedes no, pero a mí sí. Vamos al libro de Santiago. Ay, Señor. Qué locura, hermanos. Santiago capítulo 4. Es una locura grande, hermanos. Y vamos a leer el versículo 9 y el 10. Ay, hermanos. Santiago capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice: aflíjanse. ¿Cuánto les gustan afligirse? Lamentense. ¿Cuánto nos gusta lamentarnos? Lloren. ¿Cuánto nos gusta llorar? Dice: su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Bendito. Dicen los hermanos: hermano, eso suena muy depresivo. ¿Cómo es esto? Que Dios quiere que nuestra risa se convierta en lloro y nuestro gozo en tristeza. ¿Cómo Él nos dice que hay que estar gozosos? Dice, hay que estar gozosos en la tribulación. Luego dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Bendito. Ay, hermana María, no quiero leerlo. Imagínense, hermanos. Ahora, cuando usted se humilla delante del Señor y Él lo exalta, entonces lo que acaba de mencionar la hermana María no va a suceder. No vamos a murmurar los unos de los otros, ni vamos a juzgar al hermano.
Pero hermano, Están esperando a la hermana, el hermano para contar. murmurar. No, hermano, nosotros no hacemos estas cosas. Claro que no, somos el nuevo Pacho. Nosotros no murmuramos de nadie. ¿Eh? Nosotros no hacemos estas cosas. Nosotros nomás los arrullamos. Exacto. Yo creo más bien que los arrollamos. Algo así. No, suena mejor. Suena más realístico. Porque todo está bien, todo está bien. Estos textos, hermanos, que les di, y hay muchísimos más, nos demuestran lo que le estamos diciendo. El ser humano, nosotros le atribuimos mucho, y no es, ojalá no se me malinterprete lo que estoy tratando de decir. No es que el expresar, usted siente gozo y siente alegría y siente la presencia de Dios, es algo malo. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Sino que se le ha dado demasiado énfasis. Y dicho sea de paso, hay personas que inclusive utilizan eso para transmitirles a otro que Dios está en sus vidas. O sea, las expresiones y las manifestaciones exteriores se han llevado a tal grado, hermanos, que el hombre ha tenido que hasta fingir que esas cosas están sucediendo en sus vidas para demostrar que Dios está allí. Fingir. Y eso es lo peor que puede hacer uno, hermanos. Porque estamos tratando de transmitir algo que no es cierto. Que no es cierto. Hermano, pero aún en el dolor o en el llanto podemos transmitir la presencia de Dios. Exactamente. Exactamente. Eso es muy cierto. Y cuando la Biblia habla aquí de llorar y lamentarse, es porque esas emociones en nosotros es la que están demostrando que hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera contrición, un verdadero reconocimiento de que sabes que yo necesito cambiar. Por eso dice aquí que lo leemos nosotros y parece una contradicción. El apóstol Pablo dice: estar siempre gozoso, regocijados en el Señor, vuelvo a recibir. No es una contradicción, sino que en Santiago se está hablando de que el pueblo necesita buscar de Dios. Y tenemos nosotros que en el concepto de buscar de Dios afligirnos. ¿Por qué? Porque estamos demostrándole a Dios que estamos reconociendo cuál es nuestra condición delante de Él. Y ese es el punto. No es de que estos textos uno lo lee entendiendo el contexto. Dice: chispas, Dios quiere que yo ande todo deprimido y afligido toda mi vida. Y no es eso, hermanos. No. Es solamente que cuando necesitamos estar cuenta con Él, ahí debe haber ese sentimiento de que, ¿sabes qué? Estoy mal. Estoy en una situación que necesito cambiar. Y eso produce en nosotros un dolor, un lamento, una aflicción. No como ellos que estaban diciendo que ellos estaban guardando la ley y de nada les servía. Se estaban afligiendo y de nada servía, lo cual no era cierto. Por eso decía yo que el ser humano tiene la tendencia a querer poner demasiado énfasis en las manifestaciones exteriores. Y lo importante para Dios es lo interior, lo que está sucediendo dentro de nosotros. Lo cual Él y nosotros, obviamente, somos lo único que sabemos que realmente está pasando. Nadie más. Nadie más. Por eso la Biblia dice que a Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Dios conoce las intenciones del corazón. A Él no lo podemos engañar.
Y esa es la tremenda enseñanza para nosotros de esos pasajes. Porque demostramos que el ser humano sigue siendo el mismo. Los tiempos han cambiado, la tecnología ha cambiado, muchas cosas han cambiado, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Tenemos las mismas faltas, cometemos los mismos errores, tenemos las mismas debilidades. Ahí está. Y el remedio es el Señor. Él es el remedio, no hay otro. Pero hay muchos que dicen que la cura fue peor que la enfermedad. Y por eso, pues mejor no me sigo con mi enfermedad, porque la cura va a ser peor. No, déjame seguirme con mi cáncer, que eso, de curarme, esto me va a hacer sufrir. Y como yo no quiero sufrir, pues voy a seguir con mi enfermedad. Y hermanos, ¿qué puede hacer Dios cuando usted dice, pues así quiero estar yo? ¿Ok? ¿Tú quieres estar así? Fine. No hay problema. No vas a perder tu salvación, vas a perder tu salud, tu comunión, tu felicidad. Muchas otras cosas vas a perder. Y ahí está el detalle. ¿Estamos dispuestos nosotros a perder todo eso? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen quizás. Pero todo depende, hermanos, de cómo usted vea las cosas. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero eso no significa que lo mejor para nosotros es lo que nosotros queremos. Ahí está el detalle, hermano. Ahí está lo difícil. ¿Verdad que sí? El médico nos dice, tienes el colesterol alto, tienes que cambiar tu dieta. Ok, sí, voy a cambiar mi dieta. En vez de 5 chicharrones, me voy a comer 3. ¿Right? No, ese no es un cambio. Eso es una reducción solamente. El cambio es dejar de comer los chicharrones y comernos unas ensaladas. Prenda una ensalada. Eso es. Ese es el cambio. ¿Vale? Y como no hay un cambio, y eso es, hermano, se nos hace muy difícil, los cambios son muy difíciles. Y eso es en todas las cosas, no solamente en la comida. Y traer un sistema nuevo al trabajo, todo el mundo se está quejando. Un teléfono nuevo, todo el mundo quejando. ¿Por qué? Porque es un cambio. Estamos cómodos, ya no queremos otros cambios. ¿Y sabe lo triste, hermano? El que teníamos anterior, también nos quejábamos. Nos acostumbramos a él y ahora estábamos bien happy. Ahora viene uno nuevo y dice, ¿por qué no van a cambiar las cosas? Eso nos pasó el viernes. Queremos cambiar las ramas y así es. Se nos hacen muy difíciles los cambios. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque los cambios traen trabajo, responsabilidades. Usted tiene que pensar, ¿no? Ahora tengo que pensar. I hate to think. Eso es muy difícil para nosotros. Y lo interesante es que pasa el tiempo, se acostumbra a uno a eso. ¿Y qué pasó? ¿No? Que esto no te gustaba, que esto era un problema. ¿Se da cuenta? Y ya se acostumbra uno a eso y ya está metido ahí en ese sistema y le gusta. Pero obviamente va a llegar el tiempo en que se nos va a volver a cambiar. Y entonces empezamos nuevamente a quejarnos. ¿Por qué? Porque los cambios no nos gustan. No nos gustan. Y obviamente, hermanos, hay cambios que son positivos, hay cambios que son negativos. Eso hay que admitirlo, no todos los cambios son buenos. Pero la mayoría de los cambios son buenos.
porque nos ayudan a crecer, nos ayudan nos dan, es un reto, hermanos, es un reto para nosotros. Es difícil, sí lo es, pero cuando usted se da cuenta después, oh, es una realidad. Mira, ¿sabes qué? Mira, ahora mi trabajo se hace más fácil, mi trabajo es más eficiente. Esto que yo estaba peleando, mira, ahora es mejor. Pues lo mismo pasa con nuestra situación espiritual, hermanos. Necesitamos un cambio. Fácil no va a ser, pero lo necesitamos. Lo necesitamos. Y eso es lo que se hace difícil. Ay, Dios mío, ¿cómo es que yo voy a hacer esto ahora? Ahora que viene el Super Bowl. Ahora el hermano Richard está hablando de esto. Ahora. Es que eso tocaba en la clase. Que viene Dios y le dice: Jeremías, no veas el Super Bowl. Vete a tu cámara secreta y habla conmigo. Señor, reprenda al diablo. Esos cambios son difíciles. Eso es el problema. Eso solamente es una ilustración. Podemos aplicarlo a muchas otras cosas. Eso es lo difícil. Negarse a sí mismo es lo más difícil que un ser humano puede tener, hermanos. Eso es lo más. Que a usted le guste algo y le digan: no puedes hacer más eso. Eso es lo más difícil que hay. Y eso es lo que nos impide tener esa relación, intimidad con nuestro Dios. Pero cuando la Biblia dice que Él no quiere a nadie delante de Él, es eso. Atrás, lo que nosotros queramos poner, pero delante, a nadie, ni a nada. Hermano. Y tuvo que convertirse en asesino por cambiar lo que estaba establecido. No Exactamente. cambiar su conversión. Es que meternos en ese molde, hermano Lee, no está fácil. No lo está. Y eso es la batalla que el ser humano ha tenido toda su vida y va a seguir teniendo. El tiempo se nos acabó, hermanos. Si Dios permite, seguimos la próxima.